opinión. A esta hora de la mañana, decíamos recién, tenemos a expertos en la, geriatría que nos están acompañando, de la Sociedad Uruguaya de Geriatría, Aldo Sgarabati, que nos acompaña vía Zoom. ¿Cómo estás, Aldo? Buen día. Gracias por acompañarnos. Hola, buen día, ¿cómo están? Bueno, estábamos acá Gracias a charlando usted. sobre estos anuncios del gobierno, que me imagino también desde la sociedad se estará haciendo una evaluación a estas horas. ¿Cómo reciben este anuncio del gobierno que ya tiene fecha, ¿no? Ya a partir del 17 de mayo con presencialidad en la asistencia y tomando el contexto de la geriatría, ¿no? Que atiende precisamente las patologías de las personas mayores. Sí, para nosotros como geriatras es uno de los grandes dilemas, ¿no? La adecuada atención en un momento donde es difícil tener contacto con los pacientes. La población de adultos mayores es una población especial que requiere necesariamente de tener muchas veces un contacto, una comunicación. Es muy difícil mantener una entrevista telefónica con un paciente, ya sea porque tiene problemas de memoria, trastorno de memoria, trastorno del estado del ánimo, o a veces lograr identificar cuál es la verdadera causa de consulta en una población que muchas veces el real motivo de la consulta pasa desapercibido si uno no lo interroga o evalúa adecuadamente. Creo que este cambio nos va a permitir identificar mejor problemas de salud del adulto mayor que de otra forma pasarían desapercibidos. El gran desafío es hacerlo con un equilibrio, ¿no? Tampoco es muy bueno tener cada 15 minutos o cada 10 minutos un paciente en una sala de espera, porque la población de adultos mayores es una de las poblaciones más vulnerables y las que tienen más riesgo de enfermar y morir por el COVID. Entonces creo que lo que tenemos que estar pensando a cada momento es cuánto bien hacemos o cuánto dejamos de hacer, haciendo o no haciendo. Y el punto de equilibrio es lo que necesitamos lograr. ¿Y por dónde iría ese punto de equilibrio entonces, no? Sí, eso en parte lo estamos haciendo. Si bien tenemos pocas consultas presenciales, desde la geriatría intentamos identificar aquellos pacientes que vemos que tienen alguna dificultad que tenga que ser evaluada presencialmente e intentamos verlos. Obviamente que la pandemia de COVID lo que nos ha hecho es distanciar y postergar algunos diagnósticos que ya de por sí pasan desapercibidos, aún teniendo una consulta médica habitual. Tenemos que tener en cuenta que la presentación de la enfermedad en el adulto mayor muchas veces es una enfermedad que pasa con pocos síntomas, con una presentación atípica, que hay que saber buscarla, porque si no la identificamos, no la interrogamos, no la evaluamos, los grandes síndromes geriátricos, que son los grandes problemas de salud de los adultos mayores, pasan desapercibidos y solamente se van a hacer visibles en el momento en que ya pasaron. Por ejemplo, las caídas, ¿no? Claro. Que son eventos que pueden ser dramáticos y si no los prevenimos, solamente vemos las consecuencias, como pueden ser fracturas. Claro, ¿cuáles son las principales patologías que ustedes están atendiendo hoy producto de este contexto de pandemia y quizás las invisibles de las que hablás, más allá de las caídas? Sí, nosotros, el adulto mayor es el compendio de la medicina, es la comorbilidad, o sea, la presencia de 2 o más enfermedades es lo más frecuente. Tener múltiples enfermedades es lo más común. A eso hay que sumarle todo lo sumado al aislamiento, al distanciamiento social, a los adultos mayores en diferentes ámbitos, porque muchas veces imaginamos las policlínicas, pero la realidad es que también tenemos adultos mayores en otros contextos, ya sea hospitalización o viviendo en su domicilio, pero también en residenciales de larga estadía. Y ese es uno de los grandes puntos, porque es una población que ha permanecido aislada la estamos cuidando, manteniéndola aislada dentro de esos residenciales y bueno, probablemente ahí estamos perdiendo la oportunidad de hacer intervenciones. Las cosas invisibles que podríamos estar perdiendo son alteraciones del estado de ánimo, depresión, ansiedad, deterioro cognitivo, que haríamos un diagnóstico más tardío, la sarcopenia, que es la falta de músculo y actividad muscular, el riesgo de inestabilidad y caídas, obviamente, los trastornos conductuales, o sea, la incontinencia urinaria, los grandes problemas del adulto mayor que
que nos cuesta habitualmente identificar y ahora, por supuesto, que pasarían más desapercibidos. Claro, y doctor, en este contexto tan complicado que usted describe, el Día de la Madre es una jornada de alegría, de mucho movimiento, ¿no? Dentro de los residenciales, de los LPM y también dentro de las familias. Usted como geriatra y como experto, ¿cuáles son las recomendaciones que les daría a las familias para este domingo, para que no se pierda el vínculo, pero también para no correr esos riesgos, ¿no? Dentro de la pandemia. Sí, el GACH hizo un anuncio hace unos días y previamente la Sociedad de Geriatría había realizado una serie de recomendaciones, que si bien son solamente recomendaciones, lo que vimos y tuvimos como gran desafío en la sociedad fue plantear algo que diera un poquito más de libertad a esos adultos mayores que hace más de un año que están residenciales de larga estadía y que bueno, necesariamente ven alterados sus vínculos desde este aislamiento. Lo que vimos es que con la vacunación había que tener algún cambio. Luego de completar la vacunación era necesario tener algún paso más que acercar a ese adulto mayor a sus seres queridos. Por suerte, o porque trabajamos en parte en conjunto con el GACH, las recomendaciones van de la misma mano y es, bueno, aquellos que estén adecuadamente inmunizados con la vacuna de Pfizer van a poder recibir un contacto físico, aunque parezca mínimo. Lo que se está planteando es no solamente mantener las medidas de prevención, las medidas de cuidados que ya venían previamente, pero tener un contacto físico con esas personas que están en residenciales. Hay que tener en cuenta que la vacuna no nos hace inmunes, o sea, no nos hace evitar la enfermedad. Lo que ha demostrado es fundamentalmente la prevención de enfermedades graves o la disminución de enfermedades graves y una disminución en la mortalidad. Claro. Pero esos adultos mayores siguen siendo personas frágiles, personas que están predispuestas a evolucionar mal en el caso de que se enfermen, y si bien vienen fechas que muchas veces son simbólicas, hay que tener en cuenta que el riesgo de enfermar es el mismo que antes. Entonces, el punto de equilibrio entre querer estar y estar en contacto con esas personas mayores en un día especial tiene que estar de la mano de los cuidados necesarios para hacerlo de forma adecuada y para que esas personas mayores no sufran las consecuencias de un día, que por un día pierdan la oportunidad de seguir haciendo las cosas bien como lo han hecho durante este año y pico de inicio de la pandemia. Bien. Pasa muchas veces en estos contextos que la familia decide llevarse al adulto mayor a su casa, a comer o hacer algún tipo de paseo. ¿Se recomienda eso o mejor hacerlo dentro del residencial con los protocolos que se ofrecen allí? ¿Cuál es el consejo para las familias? Sí, a fines del año pasado hicimos unas recomendaciones para las fiestas donde justamente hablaba de lo mismo. O sea, ¿cuál es el problema? Las familias somos el problema, los niños, las personas que están rodeando y que seguimos manteniendo una vida casi normal, somos el problema para esos adultos mayores, que ellos están como en una burbuja protegida. Los que llegamos a ese lugar somos los que podemos estar llevando la enfermedad, entonces tenemos que ser muy cuidadosos. Las recomendaciones siguen siendo las mismas: evitar las visitas y tener un protocolo de visita. Se recomienda tener a lo sumo media hora de visita, si están adecuadamente vacunados, tener pues se puede tener un contacto físico con ese adulto mayor, que antes no se permitía. Antes de la vacuna no se recomendaba el contacto físico, sino se recomendaba el distanciamiento. Y parece más lógico que sea allí en el residencial, ¿no? Porque se lo llevan al señor o a la señora, se lo llevan a la casa, no sabes qué control tiene la casa, ¿no? Las visitas están restringidas, no están prohibidas, pero salir no es lo recomendable. Hacerlo dentro del residencial tampoco es hacer una fiesta dentro del residencial. Hay que mantener un protocolo con distanciamiento, con determinada cantidad de adultos mayores o el adulto mayor con uno de sus familiares en un contexto protegido y con el distanciamiento adecuado, ¿no? Ahí va. Mira, hoy habríamos hablando de la humanización de la medicina. Vos como geriatra estás dando estas recomendaciones porque es lo que corresponde por protocolo, pero después está el otro aspecto, el aspecto emocional, el
el cómo comunicarle a tu papá, a tu mamá que está en un geriátrico, que es la manera en estos momentos, es decir, el lenguaje, cómo debe ser en el manejo de la comunicación hacia el adulto mayor, porque están muy vulnerables desde el punto de vista de las emociones. Y perdón, ¿no? Taro, que logren entender que no es un abandono, claro, sino que es un contexto sanitario, porque tal vez no todos tienen la conciencia, ¿no?, para poderlo entender. Sí, eso pasa, o sea, no todos tienen la capacidad de entender ese mensaje. Lo bueno que tiene la pandemia es que hemos logrado que nuestros ojos transmitan por encima de la máscara, que transmitan sentimientos. Nos hemos vuelto necesariamente a la fuerza capaces de transmitir algún sentimiento, no solamente con un beso o un contacto, sino nuestros ojos lo están haciendo. El adulto mayor lo entiende, aquel que tiene la capacidad de entender adecuadamente cuál es el sentido de esa visita, lo entiende, aunque a veces lo puede sufrir, o sea, puede tener esa sensación de que, bueno, no me ve nadie. También existen otros medios que para el contacto, una videollamada o una comunicación por teléfono pueden sentirse acompañados, algo acompañados. claro. No es lo mismo tener un beso o un abrazo con un ser querido a solo mirarlo o estar a cierta distancia. No, Pero Aldo, creo que ¿sabes qué? El poder de la palabra, porque muchas veces vos podés tener un mensaje a través de una videollamada, pero puede ser hueco, vacío, y decir mucho y no decir nada. exactamente. Es decir, también es la oportunidad para decirte te amo, te quiero, o de repente usar palabras que hasta ahora no usaste y que son las que le van a llegar al corazón, ¿no? Bueno, ese es el gran objetivo, llegar al corazón. A veces una mirada o una palabra puede decir más que muchos abrazos. Y los adultos mayores, antes de la pandemia, ya lo precisaban, y más aquellos que están en residenciales. Precisaban saber que tienen una familia que los contiene, aunque no estén con ellos, saber que hay una palabra de afecto. Y bueno, esta pandemia nos está obligando a usar otros recursos que nos permitan seguir queriendo a los que queremos. ¿Y se puede en este contexto pensar en el día después? Es decir, Es que en algún momento esto va a terminarse, esperemos que sí, pronto este año, y entonces allí psicólogos, terapeutas y todo un arsenal de expertos en multidisciplina tendrán que hacer abordajes, ¿no? Por la secuela que va a dejar esta pandemia. ¿Se está pensando en el día después? creo que sí se está pensando en el día después y se está pensando en el momento actual. O sea, hay diferentes especialidades, psicología, psicomotricidad, hay muchas especialidades que están trabajando ya en eso, no solamente en los adultos mayores, sino en quienes los atendemos, porque también a veces nos olvidamos que esto no pasa solamente con el que está haciendo cuidados, sino que esto nos cansa a todos y al personal de salud lo cansa mucho. O sea, hay un montón de especialistas que están ayudándonos y apoyándonos, y obviamente que hay que pensar en el día después de mañana. Esto va a pasar. Y bueno, tendremos que vivir una vida con cambios inimaginados, pero que sí vamos a tener que estar preparados para afrontarlo, porque va a ser el gran desafío, continuar haciendo una vida lo más normal posible y con los cuidados que nos va a dejar esta pandemia, con la necesidad de cuidados que vamos a tener que tener. Doctor Aldo Scarabati, gracias por su tiempo esta mañana. Ha sido muy gentil. No, por favor, gracias a ustedes. Hasta luego.